Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a toda la organización, al Museo de Daimiel, que me hayan invitado y que pueda hablar hoy de dos cosas que me gustan bastante: mi pueblo, Daimiel, y la arquitectura. Perdonadme si me veis un poquito nervioso porque es la primera vez que doy una charla fuera de mi escuela y quería hablaros un poquito de ella antes de empezar. Soy estudiante de la Escuela de Arquitectura de Toledo, estoy en mi sexto y último año, presento mi proyecto de fin de carrera en un mes y mi escuela pues es un tanto peculiar. Puede que a veces peque de que no nos enseñan, por así decir, el manejo de programas informáticos que actualmente nos piden para trabajar en muchos estudios de arquitectura, pero creo que enseñan algo más digno de hablar en una escuela de arquitectura, que es el saber pensar la arquitectura, saber comprender la arquitectura y valorarla desde el punto de vista tanto el bueno como el malo. Entonces eso es un poco lo que hacemos. Ya de por sí los arquitectos estamos un poco chalados, ¿vale? Entonces seguramente habréis tratado con alguno y os hayáis dado cuenta ya. Así que imaginaos en mi escuela, pero dentro de lo que cabe es una escuela normal, con matices. Hacemos planos, más planos, maquetas, lámparas. Aquí la cosa ya se empieza a torcer, ¿no? Lámparas. Pues sí, en segundo curso estas lámparas las reprodujimos nosotros, los alumnos. Sillas, esta en particular también la hicimos nosotros. Un artesano nos enseñó cómo curvar la madera y al final te permite conocer el material de una manera directa, ¿no? Gracias a ese camón, esa pieza que vemos en la derecha, pues se prensa, se moja y al final da esta forma, ¿no? Sí, sofás con cartones, máscaras con bolsas de papel, que hacemos hasta un barco, un caballo y tablas de surf a escala real. Y no contentos con eso, nos lo llevamos a San Sebastián, a la Bienal de Arquitectura, y lo paseamos por todo San Sebastián, como si de un paso de Semana Santa se tratara. También nos llevan a yacimientos arqueológicos de más de 2000 años, en los que medimos y dibujamos piedra por piedra cada una de las partes de esta obra, para al final conseguir esto. Una documentación que en todos sus años había existido antes. Pues algo que, es bueno que una escuela de arquitectura nos enseñe a hacer cosas así, ¿no? Nos inculcan un poco el valor que tiene la artesanía, ¿no? De cómo un arquitecto puede aprender tanto de un artesano, de un herrero, de un carpintero o de un albañil, porque al final el ego es difícil de tratar, ¿no? A veces. Y todo esto lo explico un poco para que veáis cómo aparece el nombre de Miguel Fisaki de proyectos de arquitectura de aquí de Daimiel, como pueden ser el edificio del que voy a hablar, la vivienda del parterre. También este es el enunciado, ¿no? que también aparecen en él el mercado, el antiguo mercado de abastos que tenemos aquí al lado, 2 viviendas de la calle Estación y el antiguo instituto laboral, que ahora es parte del Instituto Hotel Guayana y Centro del Agua. Pues esto nos lo plantearon hace 1 año y medio, es un enunciado de 5º curso para la asignatura de instalaciones, en el que debíamos de documentarnos acerca de uno de estos casos de estudio, hacer como una especie de investigación, ¿no? Y recopilar datos, todo ello, plasmarlo en una memoria y en un dibujo síntesis, que es un plano axonométrico. Una axonometría es un dibujo, un plano como en 3 dimensiones, pero no debía de ser simplemente un plano en 3 dimensiones que representara esquemáticamente o volumétricamente el edificio, sino que mostrara también detalles constructivos, estructurales, incluso algo difícil, que es como intentar mostrar carácter en el edificio, intentar plasmar esa atmósfera para poder ver cómo se vive en ese edificio o cómo se experimenta.
No soy ningún experto en arquitectura ni en construcción aún, y en Miguel Fisac mucho menos, seguramente habrá bastante más gente que sepa más que yo sobre él, pero bueno, por ello tampoco quiero hacer un detalle bibliográfico de Miguel Fisac, pero sí comentar que no sé cuántos de aquí sabíais que Miguel Fisac fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en España. Pues lo fue, junto a figuras como Sáenz de Oiza y Alejandro de la Sota, pues destacó en un momento en donde, pues, para que os hagáis una idea del contexto histórico, nos encontramos en unos años en el que aparece, arquitectónicamente hablando, ¿vale?, un movimiento moderno, un movimiento arquitectónico, la modernidad, que representa un avance tecnológico y artístico en el momento. Pero en España se implanta una arquitectura dictatorial diferente, no realiza una muy buena arquitectura, no por el hecho de ser una arquitectura dictatorial, porque tenemos el ejemplo de la arquitectura dictatorial italiana de Mussolini, que tiene auténticas joyas arquitectónicas, pero claro, en un momento se toma como referencia el monasterio del Escorial, una arquitectura muy historicista. Entonces, claro, imaginaos esos años. En el resto del mundo hay un avance tecnológico, artístico en cuanto a la arquitectura, y aquí estamos mirando y tomando referencia una obra que lleva ya 400 años construida. Pues claro, un momento difícil, ¿no? Bueno, pues en esta época se encuentra Miguel Fisac y tras varios encargos, pues se desliga un poquito, ¿no?, de esta corriente y empieza a experimentar con el hormigón. Fisac es conocido por el arquitecto del hormigón, porque lo moldea y lo trabaja de una manera que hasta el momento pocos lo habían hecho. Bueno, pues diseña estas piezas, son las llamadas vigas hueso. Bueno, se llaman así por su forma, que es como si fuera la sección de un hueso, de un fémur, ¿no? Y bueno, se trata de piezas prefabricadas de hormigón que se ensamblan entre sí y crean, pues, estructuras o cerramientos, etcétera. Fisac, pues, sabía manejar todas las escalas, desde estas como las estructuras, como una viga de 22 metros, una escala mayor, como la escala doméstica. También diseñaba mobiliario, sillas, sillones, sofás, mesas, lámparas. ¿A qué os suena? No lo hacemos tan mal en la Escuela de Arquitectura de Toledo, ¿eh? Fisac sabía el valor que tenía, que un arquitecto debe saber manejar todas las escalas, desde la escala urbana, de cómo se teje ese edificio a la ciudad, hasta la escala doméstica, como lo es una silla, como lo es una lámpara, un picaporte, un interruptor, cosas que al final manejamos cotidianamente y que también es arquitectura, o debería ser arquitectura. Solamente por pensarlo ya hacemos más que muchos otros. Entonces creo que tiene su valor, ¿no? Bueno, llega el año 78 y le surge la oportunidad a Miguel Fisac de realizar un encargo aquí, en Daimiel, en su pueblo natal, en el centro de Daimiel, en el parterre frente a Santa María. Y Fisac en este momento había realizado 16 patentes de las piezas de la viga de hueso que os he comentado anteriormente. Imaginaos, un arquitecto, ¿vale?, que está un poco tal. Miguel Fisac, una mente inquieta, ¿no? 16 piezas ya. Pues obviamente ya le aburre, ¿no? Ya pierde un poquito el interés por estas piezas. Y claro, había usado el hormigón para soluciones estructurales, y para soluciones plásticas. En el año 75, 3 años antes de este encargo, había empezado a experimentar con el hormigón en fachada. Y lo había hecho de una manera, bueno, que le había salido bien y tal, pero nunca con formas verticales y con tanta continuidad como tenemos aquí. El edificio de viviendas del parterre. Seguramente lo conoceréis muchos de ellos. ¿Qué opináis?
¿Qué os parece? ¿Bonito? ¿Feo? No, en serio. ¿A cuánto les parece lo bonito? Que levanten la mano, por favor. No porque... O sea, no hay respuesta correcta, ni yo me voy a enfadar. O sea, quiero decir, que digáis que es bonito, que es feo, no os va a hacer parecer que sabéis más de arquitectura, menos de arquitectura, o que tenéis mejor gusto o peor gusto. Eso es así, porque sobre gusto no hay nada escrito. Entonces, bueno, ¿a quién le hemos dicho que le parecía bonito? ¿Vale? ¿A quién feo? Vale, bien, sinceridad ante todo, eso es así. Vale. Antón Capitel es un arquitecto y catedrático. Ha sido profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid hasta hace muy poco, que se ha jubilado, y bueno, yo he tenido la suerte de que he podido asistir a alguna clase suya que se ha pasado por la Escuela de Toledo. Se dedica mucho a la teoría en la arquitectura y comenta esto acerca de Miguel Fisac. A partir de esta obra, los huesos desaparecieron y la insistencia en hormigones texturados y encofrados flexibles aumentó. Esto es, se produjo la transformación de sus intereses y preocupaciones más técnicas en intereses casi puramente estilísticos. A partir de esta obra, estas intenciones se exacerbaron y su deseo de singularizarse le hizo practicar una suerte de personal y extraordinario feísmo. Fisac, como si de un joven radical se tratara, practicaba el feísmo plasticista de los encofrados flexibles. Si Antón Capitel puede decir que este edificio es feo, vosotros podéis decir que este edificio es feo. No, en serio. ¿Es feo, es bonito? Pues no lo sé. Pero es que lo que sí que es bello es el conocimiento y es el saber el porqué de las cosas, yo creo. Porque al final el ser bonito o feo, a mí me puede parecer bonita esa silla y a ti te puede parecer un horror. Pero bueno, eso es así. Lo bonito es en conocer el porqué de esa pintura, el porqué de esa escultura y el porqué de esa pieza arquitectónica, porque esa es otra cuestión. ¿La arquitectura es arte? Para muchos sí, no lo sé. Yo personalmente, yo he venido aquí a hablar de mis reflexiones y mis movidas, pero bueno, yo personalmente creo que no es arte, pero no por ello no debe ser bella. Puede serla. Pero ¿por qué no es arte? Porque al final una pintura, una escultura, tiene por labor agradar al ojo, ¿no? O agradar a la persona que está experimentando esa obra de escultura o de pintura. La arquitectura sí, un poco igual, tiene que agradar, pero lleva ligada en sí un aspecto fundamental, la función. Ese edificio... Estamos haciendo un edificio que se va a vivir en él, se va a trabajar en él, se va a caminar sobre él. Entonces al final no puedes dar una forma escultórica a un edificio por mero capricho del arquitecto. Repito, esto es mi opinión, hay gente que no opina lo mismo. Debe tener pinceladas artísticas, por supuesto, y me parece bien, siempre y cuando no vaya... No choque con esa funcionalidad. Eso Miguel Fisac lo sabía bien. Y este edificio, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Dónde están esas pinceladas artísticas? En la fachada. En la fachada. Sin embargo, su construcción, su estructura no es nada de otro mundo. Si veis sus pilares, sus vigas, tiene una retícula que es paralela a la calle Virgen de las Cruces y no hay ningún tipo de complicación. Entonces, esas pinceladas se quedan, pues bueno, sí, es capricho del arquitecto, en este caso de Miguel Fisac, que quiere representar esas texturas del hormigón en fachada. Pero el resto lo tiene claro. Bien, un poco para adentrarnos en el edificio, pues tenemos este solar, ¿vale? Un solar irregular con un ángulo agudo, lo cual, pues, ¿qué ocurre? Que dificulta la compartimentación y el pensamiento de cómo colocar la distribución de estas viviendas. Bueno, aparecen los primeros croquis. Por cierto, todo este material tuve acceso a él gracias al archivo municipal de aquí de Daimiel y a la Fundación Fisac, los cuales estoy muy agradecido, que no me pusieron ninguna pega. Y bueno, como decía, en el croquis de debajo pues tenemos un primer acercamiento, una fachada que se parece mucho al edificio
el edificio Dólar, que estaba construyendo en ese momento, entonces probablemente se sintiera muy influenciado por él. Arriba tenemos una primera distribución, un tanto palaciega, muy simétrica, con la escalera en medio, que al final desechó rápido y bueno, al final llegó a lo que todos conocemos, que representan este pequeño croquis. Un croquis curioso. Hay muchos profesores míos que dicen la forma de dibujar de un arquitecto dice mucho de un arquitecto, y en este caso no falta razón. Podría haber representado Miguel Fisac la pieza de arquitectura aislada en sí misma, ¿no? Importancia en lo importante, y sin embargo lo mimetiza con el entorno, lo dibuja el entorno próximo, las alturas de los edificios colindantes, la vegetación del parterre, incluso a personas experimentando el edificio, ¿no? Eso dice muchas cosas acerca del pensamiento de Miguel Fisac. Y bueno, puede que esta imagen pues le reconfortara, ¿no? Ver cómo esas ideas plasmadas en el croquis pues se pudieron llevar a la realidad. Bien, en cuanto a las plantas, bueno, pues podemos ver aquí la planta de sótano, dibujos ya finales, donde vemos los 3 accesos, una mejor o peor distribución de las plazas de garaje. La planta baja comercial, aquí vemos lo que os comentaba, ¿no? Una retícula en la estructura aparentemente no muy compleja, ¿no? Paralela a la calle Virgen de las Cruces. Y esta fachada de aquí sería la fachada del parterre. Una planta general que se repite en primera y segunda planta. Aquí podemos ver que por cada núcleo de acceso da acceso a 2 viviendas, por aquí una, aquí otra, por aquí otras 2 y aquí otras 2. Y vemos cómo soluciona el tema de la iluminación con 3 patios de luces y un patio trasero para iluminar el fondo de esas 3 viviendas. Si seguimos en la planta tercera, vemos que es igual, lo único que varía un poco su esquina, ya que realiza un retranqueo, como un escalonamiento para crear las terrazas de la tercera planta y de la cuarta planta. Esto lo veremos mejor ahora en la sección. Bueno, en cuanto a la fachada y el exterior, que muchos conocemos, pues tenemos esto, una textura cuanto menos peculiar del hormigón. Vemos cómo aparecen los muros de hormigón en fachada a modo de esta especie casi de pilastras que enfatizan junto a estas marcas del hormigón la verticalidad del edificio, haciéndolo casi parecer hasta más alto, jugando un poco también con el ojo humano. En la esquina, los balcones próximos a la esquina realizan como un cambio plástico, ¿no?, en la fachada, y varía su posición. Estas son las pinceladas artísticas que estábamos comentando, ¿no? Esta terraza no va a ser diferente porque esté en esta posición o en la simétrica. Se va a vivir, se va a experimentar de una manera igual. Pero, bueno, pues realiza como ese cambio plástico, puede ser mejor, peor, no rompe con la armonía de los huecos, lo cual es algo que, bueno, puede ser bueno. Aquí tenemos la memoria, 7 caras para un edificio de viviendas, para un bloque de viviendas. Actualmente haces una vivienda unifamiliar y tienes que entregar una memoria así de gorda. Entonces es curioso cómo en aquel momento con 7 caras eras capaz de solucionar toda la memoria. De todos modos, yo me la he leído y no le faltan muchos datos. Yo los datos que he sacado me he podido comprender la construcción, la estructura, los materiales de una manera correcta. Mediciones y presupuestos, que tenemos aquí, bueno, pues que en su momento costó casi 49,5 millones de pesetas. Y bueno, pues toda esta información que iba adquiriendo y recopilando, pues tenía que empezar a pasarlas a ordenador al final para trabajar con ellas y poder desarrollar el dibujo final, ¿no?, ese dibujo síntesis.
Entonces, bueno, empecé realizando plantas con los datos obtenidos. Tengo ahí, bueno, pues datos, metros cuadrados, superficies útiles, sobre rasante, bajo rasante, etcétera. Esta es una planta de cimentación y de estructura de primer forjado. Luego tenemos pues el saneamiento original, con sus respectivas arquetas, bajantes, colectores. Esto era un planteamiento de cómo debería ser el saneamiento actualmente, porque por normativa debemos tener una red separativa entre aguas pluviales de recogida de lluvia y aguas fecales. Plantas de fontanería con agua sanitaria fría y agua fría sanitaria y agua caliente sanitaria con sus contadores. Esto es mucho más aburrido, la verdad, pero también hay que hacerlo. Al final te ayudan a comprender el edificio también, saber por dónde van sus instalaciones, sus tuberías, es algo que también debía realizar para entregar en la memoria y para el posterior dibujo. Igualmente con la planta baja comercial, con la primera y segunda planta, donde aparecen ya las localizaciones de los radiadores y de los calentadores. Y aquí podemos ver mejor este cambio de la terraza del balcón de esquina y el retranqueo en el cambio de la tercera planta para dar lugar a la terraza de tercera planta y de cuarta planta. Esto es una planta de cubiertas que, igual que en el saneamiento planteábamos cómo debía ser actualmente, pues aquí poníamos las placas solares para el tema de calentamiento de agua, que por normativa también es necesario actualmente. Una sección constructiva. Esta sección es dada por la fachada del parterre. Tenemos, bueno, pues el sótano con su muro de contención, la entrada del portal y los diferentes pisos de viviendas con su balcón y su peto de hormigón, que hablaremos ahora más adelante. Igualmente la misma sección, solo que dada por la calle Virgen de las Cruces, que aquí es donde se ve perfectamente lo que hablaba, ese retranqueo para formar la terraza de la tercera planta y la de la cuarta planta. El retranqueo es básicamente cuando algo toma una posición atrasada con respecto a una referencia, en este caso la línea de fachada. Bueno, esto pues más datos. Esto al final tuvimos que hacer como un esbozo rápido del presupuesto por capítulos, qué parte del presupuesto total se llevaría cada capítulo del proyecto que se va desarrollando a lo largo de la obra. Por ejemplo, movimiento de tierras es un 2%, red horizontal de saneamiento, hormigones, estructura, etcétera. Electricidad, calefacción. Bien, después de este primer análisis y esta especie de pasar un poco todo por mis manos de las cosas generales, tocaba meternos un poquito en detallitos. Entonces, bueno, pues mirando entre croquis que había de Miguel Fisac y de la obra, pues por ejemplo llegamos a este, que es una representación de cómo están colocados los chapados de madera del portal. Algo aparentemente sencillo, pero que, bueno, no tiene mucha complicación, pero si no tienes un dibujo que te lo enseñe, pues poco puedes hacer o comprender. Entonces, bueno, pues estos dibujos también ayudan. Igualmente con la memoria de carpinterías, que me permitieron acotar todo el edificio prácticamente gracias a las carpinterías y a los detalles correspondientes. Y este es el detalle ya de la pieza, de la más importante del edificio, que son estos cerramientos o estos petos que se dejan ver en la fachada, que tienen esta composición tan curiosa. Este detalle es muy bueno, pero a mí me costó comprenderlo. Me tuve que ayudar de varios planos, varias fotografías y de visitas al edificio para poder comprenderlo del todo. Al final, bueno, pues tras varias reflexiones y varias documentación, fui capaz, bueno, pues de representar de mejor o peor manera una sección constructiva de la pieza, donde vemos, bueno, pues los anclajes con placas de anclaje
ya preparadas en la propia pieza y en el forjado, que se van soldando a un perfil en L. Vemos también cómo prepara en la propia pieza, en el encofrado, ya deja preparada la ranura en donde va a ir incorporado el marco del vidrio. Este hombre pensaba en todo. Luego a mí se me olvidan mil cosas y fijaos, piensa hasta cómo va a recibir la ventana en la propia pieza. Y bueno, al final pues llegamos a esto. A Miguel Fesal le apasionaba el hormigón. O sea, le apasionaba porque es un material que él consideraba muy actual, muy del momento, y un material muy versátil. Le fascinaba cómo podía pasar de forma líquida, adaptarse a cualquier encofrado que le des, entre comillas, porque claro, no puedes hacer ahí pero prácticamente adopta cualquier forma. Incluso que fuera capaz, porque claro, en aquella época el encofrado suele ser de tablas de madera, entonces era capaz hasta de dejar impregnada la veta de la madera. Le parecía increíble. Y cómo se convierte al final un material pastoso en algo sólido, duro y hasta rudo, ¿no? Intenta en este edificio, porque está obsesionado en obtener, está obsesionado en esa cualidad plástica, esa cualidad pastosa. Entonces quiso obtener una textura que fuera capaz de plasmar, como si pararas el tiempo, ese momento en el que el hormigón está de esa manera cuando lo echas al encofrado. Y bueno, yo creo que lo consigue. ¿Cómo lo consigue? Con un encofrado de tablillas de madera colocadas como si fueran unas costillas y sobre ellas simplemente una lámina de polietileno G800, film transparente de toda la vida, pero un poquito más constructivo, para que os hagáis una idea. O sea, algo tan sencillo como eso, a la hora de echar el hormigón, dejaba, claro, entre las tablillas de madera, deja como esas pequeñas bolsas y esas arrugas que al final se adquieren en la propia pieza ya cuando está dura. Y fijaos, la textura, parece que le vaya a aplastar y se vaya a deformar en cualquier momento como si fuera una bolsa. Bueno, aquí tenemos imágenes de fin de obra, de época. Estaba el edificio mucho más blanco que lo que está ahora. Y bueno, después de ya pasar por mis manos tanta información y tanto en general como en particular, ya tocaba ponerse con el dibujo síntesis, con esa axonometría. No sabía si enseñaros el dibujo ya final, que lo vierais un poco, que os sorprendiera un poquito con los detalles, tal. Pero como estoy haciendo así la presentación un poquito también informal y pasado por los ojos de ese estudiante de quinto curso que fue realizando este trabajo, pues os he querido poner como un poco el proceso. Vale, primero empecé por levantar de manera esquemática la volumetría en sí de la obra, y tenía el problema que no sabía cómo representar esas formas tan peculiares de las que hemos hablado. No sabía cómo dibujarlas bien. Entonces, bueno, pues me decanté primero por esta primera opción, bastante mala, la verdad, pero por lo menos me atreví a dibujarla, porque si os fijáis en la esquina no había manera no me atreví a dibujarla, no sabía cómo hacerla, y de primeras la dejé en blanco. Me estoy poniendo un poco en evidencia, pero bueno. Luego el siguiente paso fue empezar a pensar que el edificio no podía contarlo solamente en la envolvente. O sea, el sistema constructivo y todas las tripas del edificio las tenía que mostrar. ¿Cómo lo hacía? Pues seccionando el edificio, cortándolo como si fuera una tarta y le quito un trozo, lo cual ya me permitía pues enseñar un poquito cómo es el sótano, la llegada y la entrada por el portal, estructuras y detalles más constructivos. La siguiente decisión fue disminuir un poquito la escala para que se viera un poco más el edificio en todo su volumen.
Bueno, luego ya el dibujo empieza a coger un poquito de profundidad, empiezan a haber un poco de distinción entre los paramentos horizontales y los verticales, se dibuja ya el solado, tal y como está en la memoria descriptiva, y ya se mejora la manera de representar esta textura y estas formas que tiene la fachada. Luego, pues decido incorporar una especie de textura grisácea a los cristales, a los huecos y a las ventanas, tal y como lo dibujaba Miguel Fisac en sus planos originales. Un poco ese paralelismo, ¿no?, entre los planos originales y la nueva axonometría que estaba realizando. Y bueno, llegamos al resultado final. Se añaden todos estos datos que he ido recopilando, toda esta información del presupuesto, de eficiencia energética, de las secciones de las que hemos estado hablando, se incorporan aquí en la parte de la derecha sin estorbar demasiado el dibujo, pero siempre para una mejor comprensión de él. Y si hacemos zoom podemos ver mejor, bueno, aquí se ve mejor lo que hablaba, estos detalles de la fachada, el Citroën aparcado, el muro del sótano con su armado, su zapata corrida, sus forjados. También intenté un poco distinguir, porque al final es lo que estábamos hablando, que es un poco difícil, que no sé si lo habré representado bien o no, pero eso de intentar plasmar la atmósfera del lugar, pues al final con pequeños detalles se puede intentar ir consiguiendo, ¿no? Intenté realizar un poco una distinción entre los materiales. No se iba a saber exactamente qué materiales eran, pero sí que al verlo, pues podemos ver que esto no es lo mismo que esto o que esto otro. Tenemos la parte del felpudo, la entrada con los escalones con mármol pulido y los chapados de madera de lo que hemos hablado, con sus diferentes medidas que alternaban en torno a unos 30 centímetros a 12. Entonces, bueno, pues es un poco ir dándole profundidad al dibujo y dándole textura y dándole distinción en material, ¿vale? Luego, pues, bueno, todo el tema constructivo es lo que hemos estado hablando. Es una construcción muy tradicional. Es una construcción que Miguel Fisac decía que la buena arquitectura debía ser hecha por cualquier albañil. Y no le falta razón. Porque en este edificio lo único que posee de dificultades estos cerramientos, estos petos, y a más de un albañil le gustaría que lo más difícil que hiciera en su vida fuera un encofrado con una lámina de polietileno, o sea, estoy seguro. Bueno, pues construcción que podríamos tener cada uno en nuestra casa, forjado de viguetas y bovedillas con mallazo, redondillos, vigas y ladrillo, no hay más. Esta es la zona de las terrazas, del escalonamiento de las terrazas de la tercera y cuarta planta. Me permití el lujo de, igual que esos detalles artísticos que tiene Fisac de colocar el hormigón flexible en sus fachadas, pues yo metí piezas de diseño del propio Miguel Fisac, que hemos visto al principio, de sillas y mesas, incluso a Miguel Fisac en la propia terraza. Bueno, aquí me quiero parar un poquito más porque es el anclaje de estas piezas, ¿vale? Estas piezas se anclan en 4 puntos cada una. 2 de ellos más centrados y otros 2 más en sus extremos. Si damos un corte, estos 2 serían los centrados y estos los de los extremos. Si damos un corte justamente por la parte de... no sé si lo veis por ahí, por la parte del anclaje más céntrico, sería este detalle, que es el que hemos visto antes, ¿no? Lo que hemos comentado, la placa de anclaje que ya viene preparada en la pieza del peto, la placa de anclaje preparada en la pieza del forjado, se suelda un ángulo en L, que sería este de aquí, que en la axonometría sería este de aquí y ese de allá. No sé si lo veis bien. Si cortamos, si seccionamos por la parte del otro tipo de anclaje, tenemos
Este otro, que se repite, misma placa de anclaje, mismo perfil en L, pero en una posición superior, en una posición más alta, que serían estos dos de aquí. A ese ángulo se suelda a otro que pasa por vertical por todas estas pilastras que estábamos hablando, que aparecen en fachada. Dentro de ellas se incorpora este ángulo que va dando unidad, se va soldando a todas ellas de cada planta. Entonces, y claro, a ese ángulo se le van soldando por dos, porque esta de aquí correspondería a esta pieza y esta de aquí correspondería a la pieza que tendría a su lado, ¿vale? Entonces, pues va creando unidad en torno a toda la fachada y todo el edificio con esas soldaduras. Bueno, en cuanto a las piezas, en cualquier sitio que lo leáis, y yo cuando lo leía hormigón, piezas de hormigón flexible prefabricado de Miguel Fisac. Y claro, suena a prefabricado, a que lo hacen en industria y ya te lo llevan en un camioncito a la obra y tú ya lo colocas. No exactamente. En este caso, este encofrado se realizaba in situ, en obra, y se hormigonaba allí, en el suelo. Llegaba un albañil, colocaba las tablas, colocaba la lámina, sus placas de anclaje donde fueran correspondientes, su mallazo, su armadura base para evitar las fisuras del hormigón, y dejaba también dos especies de anillas para que cuando esa pieza ya estuviera seca, con la grúa colocarlo sin dañar la pieza, cogerlo por esas anillas y colocarlo en el lugar correspondiente que tuviera en fachada. Bueno, pues al final, pues es esto en lo que queda, ¿no? Un dibujo, pues bueno, mejor o peor, pero que intenta sintetizar todo, intenta hacer una síntesis de todo un resumen de toda esta labor de, bueno, investigación, llamemos, o de recopilación de datos más bien. Y bueno, igual que yo he hecho este dibujo, mis compañeros han hecho unos dibujos igual o mejores del mercado, del Instituto Laboral y de las dos viviendas de la calle Estación. Y bueno, para terminar, me gustaría volver otra vez a lo de ¿es bonito o es feo? ¿Es bonito o es feo? Madre mía. Pues no sé, ni me importa tampoco, porque da igual, hay arquitectura buena que es fea y hay arquitectura mala que es bonita. No sé cuánto sabéis de historia de arquitectura, pero existe una obra que es una joya arquitectónica y es un hito en la historia de arquitectura, que es la Casa Farnsworth. Por ahí mi hermana se ríe porque también está estudiando arquitectura. La Casa Farnsworth es una joya. A día de hoy se estudia en absolutamente todas las escuelas de arquitectura del mundo. La dueña demandó al arquitecto. Al señor Mies van der Rohe le demandó porque consideraba que era inhabitable y no se podía vivir en ella. Y razón no le faltaba, porque una vivienda en la que en invierno te congelas de frío, en verano te asas de calor, que tiene unos costes elevadísimos en la climatización y que encima 2 veces al año se te inunda por las subidas del río unos 30 centímetros, muy habitable no era, la verdad. Pero aún así, a día de hoy se sigue considerando una joya arquitectónica y un hito en la historia de la arquitectura. Porque al final lo importante y lo que importa va más allá. Lo bonito es, como hemos hablado, es conocer el porqué de las cosas. El de la Casa Farnsworth ya lo contaré en otro momento porque pilla en América por ahí muy lejos. Pero esta obra que tenemos aquí a 2 calles es igualmente una joya arquitectónica. A diferente medida que la Casa Farnsworth, seguramente, pero igualmente es una joya arquitectónica. Porque lo bonito es esa experimentación que realiza Miguel Fisac, que se atreve a hacer aquí en su pueblo. Lo bonito, yo no quiero que os quedéis con los metros cuadrados, con el anclaje de la pieza de fachada. La semana que viene se nos va a olvidar seguramente. Con lo que quiero que nos vayamos a casa y que reflexionemos un poquito es con qué es lo que importa. Pues lo bonito a lo mejor es que cuando venga nuestro primo segundo de Alicante aquí al pueblo por Semana Santa y vea ese edificio y diga, ay, qué bonito, ay, qué feo, pues nosotros seamos capaces de saber y de contar que este edificio
fue de Miguel Fisac, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en España, y que realizó aquí una de las mayores experimentaciones en toda su carrera. Los mejores arquitectos, ¿sabéis cuáles son sus mejores obras? Sus propias casas. ¿Sabéis por qué? Porque es donde más experimentan y más libertad tienen. Es así. Y es una suerte que Miguel Fisac tuviera un promotor que le dejara manejar la obra de esta manera. Y es una suerte para nosotros que esa obra esté aquí. Puede ser más bonita, más fea, pero es una suerte y debemos valorarla de esa manera. Hay que protegerla y hay que cuidarla y no perderla con el tiempo. No porque un edificio no tenga 500, 1000, 2000 años, es menos importante. Y para terminar, mis profesores Javier Belles y José Ramón González de Lacal, en la asignatura de Rehabilitación de Patrimonio, nos decían, el primer paso para que un edificio, para que una obra esté protegida, es dibujarla. Porque si la dibujas, está más protegida que ayer. ¿Sabéis por qué? Porque el siguiente que venga va a ver esa documentación gráfica y va a pensarse 2 veces qué hacer con esa obra. Y es así. Y yo, bueno, pues gracias a la Escuela de Arquitectura de Toledo, pues he podido aportar un poquito mi granito de arena y intentar dejar un poquito más protegido pues esta obra de aquí de mi pueblo. Espero que os haya gustado mucho y muchas gracias.